Buenas noches, mis hermanos. Amén. Amén. Dios los bendiga. Doy gracias a Dios por la invitación que los ancianos de esta congregación me han hecho. También doy gracias a Dios por el tema que me pidieron los ancianos para este día hasta el día domingo. Hoy voy a comenzar con el tema de los padres. Mañana, si Dios lo permite, continuaremos con el tema de los hijos. El sábado vamos a hablar de matrimonio, divorcio y nuevas nupcias. Para los matrimonios, el día sábado. Y el domingo en la tarde, un tema para todas las familias de la congregación y las familias que nos visitan de otras iglesias de Cristo y amigos que nos honran con su presencia. Amén. Amén. La primera vez que llegué a los Estados Unidos, me pidieron en una congregación que diera unas clases a algunos jóvenes en una habitación separada del edificio. Y me pregunté ese día, ¿por qué no están los padres aquí? Me dijeron, es una clase para jóvenes. Y resulta que cuando Dios decidió hablarle a los padres, también decidió hablarles en el mismo momento, a la misma hora, a los hijos. Dios, cuando le habló a los padres de la iglesia de Cristo en Efeso, también les habló a los hijos, no por separado, sino todos juntos. Y creo que Dios lo hizo de esa manera, no con el propósito de que los padres critiquen a sus hijos o los hijos puedan criticar a sus padres, no, sino para que padre e hijos pudieran ambos entender el propósito eterno de Dios que tiene para cada uno de ellos. Y es interesante también que en el Nuevo Testamento, en todo el Nuevo Testamento, solo 2 textos de la Biblia, Dios le habla a los padres y nada más. Solo 2 textos. El que vamos a ver en esta noche, en Efesios capítulo 6, versículo 4, y no vamos a ver Colosenses capítulo 3, versículo 20. Pero son los únicos 2 versículos en que Dios se dirige a los padres. Lo otro que encontré interesante es que en todo el Nuevo Testamento, Dios no dice nada, no habla nada acerca de los hijos de los apóstoles. Y me pregunté, ¿por qué Dios decidió no hablar nada acerca de los hijos de los apóstoles? Es una pregunta que me estoy haciendo hace mucho tiempo. Hoy podríamos dar una breve respuesta a la pregunta. Pero de lo que la Biblia habla desde Génesis hasta Apocalipsis es acerca del carácter de Dios como Padre. Y si nosotros quisiéramos en esta noche resumir el carácter de Dios como Padre, porque debemos reflejarnos nosotros en el carácter de Dios como Padre para ser los padres que Dios quiere que seamos. ¿Cómo es el carácter de Dios? Si quisiera resumirlo en 2 palabras,
Romanos capítulo 11, versículo 22, nos dice cómo es el carácter de Dios. Pablo dice, miren pues la bondad de Dios. Dios es muy bueno, Dios es muy misericordioso, Dios es amor, Dios es compasivo. Mira pues la bondad de Dios. Dios es bueno como Padre. Pero también el versículo dice, mira pues la severidad de Dios. Es decir, que el carácter de Dios, reflejado en la Biblia, Dios es bueno, pero Dios también es severo. Y creo que todo padre que está en esta noche debe entender que nuestro Padre es muy bueno, pero también es severo. Los hijos deben entender, deben comprender que el carácter de Dios es bondadoso y es severo también. Eso nos presenta la Biblia. Y los padres debemos nosotros mostrar a nuestros propios hijos el carácter de Dios. Debo ser muy bueno con mis hijos. Debo amarlos con todo mi corazón. Debo ser misericordiosos con ellos. Pero también ellos deben conocer la otra cara de su papá en cuanto a la disciplina. Porque Proverbios capítulo 3, leamos Proverbios capítulo 3, versículo 11, dice el texto bíblico, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, su severidad, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. Ahí está el carácter de Dios, su amor y su corrección, su bondad y su disciplina. Y nosotros debemos reflejar, mostrar a nuestros propios hijos el carácter de Dios. Dios es muy bueno con los que le obedecen, pero Dios es muy severo con los hijos rebeldes y desobedientes. Mis hijos deben saber eso de Dios y deben saber eso de mí como padre. Amén. También hemos conversado con mi esposa Lorena. Tenemos 3 hijos, de 32 años, de 31 años y una niña de 13 años. Nos hemos dado cuenta que ahora que mis hijos están grandes, uno ya salió de la casa, nos hemos dado cuenta que ahora nuestros hijos nos necesitan más que cuando eran pequeños o bebés. ¿Por qué? Porque ahora están enfrentando un mundo, una generación perversa y mala. Y ellos a veces están desorientados, no saben qué elegir, qué decisiones tomar, en qué dirección ir. Entonces nos dimos cuenta con Lorena que nuestros hijos ahora más que nunca nos necesitan a nosotros. Además, fue muy alarmante para mí la primera vez que leí el libro de Jueces, cuando Dios dice, o el juez dice, que se levantó una generación que no conoció a Jehová, ni supo de las obras que Dios hacía. Toda una generación en Israel no supo del poder de Dios, no supo de la grandeza de Dios, no supo de todo lo que Dios había hecho por Israel desde cuando lo sacó de la tierra de Egipto. Fue muy alarmante para mí que una generación no conoció a Dios, ni lo que Él había hecho en este mundo. Y fue muy triste también para mí. Lo que voy a decir ahora, lo he escuchado y lo he visto estos últimos años.
No es que me lo contaron. Niños, hijos de nuestros hermanos en la iglesia, que nacieron en la congregación, que asistían a las escuelas dominicales, que participaban de las reuniones todos los domingos, que llegaron a bautizarse en la iglesia, hoy abandonaron la iglesia de Cristo. Y más que eso, han confesado que Dios no existe y que somos producto de la evolución y no de la creación. Hijos de nuestros hermanos, jóvenes que siguieron la corriente de este mundo, jóvenes que fueron arrastrados por los vientos de doctrinas y filosofías de hombres y huecas sutilezas, jóvenes que fueron engañados y fueron seducidos y arrastrados a las contaminaciones de este mundo. Miré a mi hija de 13 años, pensé en mis hijos y en mis nietas, y nuestros hijos necesitan una fe sólida, un fundamento seguro. Nuestros hijos necesitan un cimiento firme, algo que pueda sostenerlo, afirmarlos en los momentos de prueba, en los momentos de crisis, en los momentos de duda. Porque los vientos, porque las lluvias van a golpear la vida de nuestros hijos. Y si nuestros hijos no tienen un buen fundamento, un buen cimiento, las lluvias que golpearán sus vidas los van a hacer caer y arruinar sus vidas. Por eso, creo que nosotros como padres tenemos una seria y un compromiso con nuestros hijos. El compromiso de formar y moldear el carácter de nuestros hijos. Amén. Dios ya dijo en Efesios capítulo 6, abran sus Biblias, Efesios capítulo 6, versículo 4, ya Dios habló. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Escucharon, papito, eso? Padres, Dios no espera que nuestros hijos formen su carácter, se moldeen con los jóvenes de su colegio, de su universidad o con los amigos de la calle. Los amigos de la calle, los amigos de la escuela, ellos no pueden estar formando, moldeando el carácter de nuestros hijos. Dios no espera que nuestros hijos se moldeen y formen su carácter ellos mismos. Tampoco Dios no espera que los abuelitos formen y moldeen el carácter de nuestros hijos. Y lo más terrible, lo siento, yo lo siento. Dios no espera que una niñera, una parvularia, forme, moldee y influya en el carácter de mis hijos. Esa no es responsabilidad ni de los amigos de la calle, ni de los abuelos, ni de los tíos, ni de ellos, ni tampoco de una niñera o una persona del párvulo. Los responsables en formar y crear y moldear el carácter de los hijos, Dios se la ha entregado únicamente a los padres. Dios está confiando en que yo voy a trabajar en moldear y formar el carácter de mis hijos. Porque ellos van a tener influencia, ¿sí? Del colegio, de la universidad, de la calle.
pero la mayor influencia que ellos podrán tener va a salir de su propia casa, de sus propios padres. Amén. ¿Por qué razón nuestros hijos necesitan con urgencia ser moldeados por sus padres? ¿Por qué? Una cosa que he aprendido: nuestros hijos no son blancas palomas. Nuestros hijos no cayeron del cielo como ángeles de Dios. Y voy a explicar. Nuestros hijos son pecadores. Y voy a explicar por qué. No son blancas palomas. Al principio pensé que mis hijos eran traviesos, juguetones. Algunos le decían los terribles, los inquietos. Pero no. Comencé a observar la conducta de mis hijos. Y me fui a Primera de Crónicas 34, versículos 1 y 2. Y mira lo que dice Dios en Primera de Crónicas 34, versículo 1 y 2. Dice el versículo 1, ¿ya? De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 30 años y 1 año reinó en Jerusalén. A los 8 años. ¿Y qué dice el versículo 2? Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en el camino de David su padre. Y pasemos al capítulo 36, versículo 9 de Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas 36, versículo 9. La Biblia dice: padres, de 8 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Lo malo delante de Jehová. ¿Cómo de 8 años puedes hacer lo bueno y puedes hacer lo malo delante de Dios? Estaba celebrando el cumpleaños de mi hija, el número 12, no el 13. Llegaron niños con sus mamás y un niño de menos de 8 años, tenía 6. Tenía 6 años. Se acercó silenciosamente hacia mí y me pega un puñete en la cara, me tiró los lentes para allá y casi me saca sangre de narices. Pero el comentario es solo un niño, es travieso, hiperténico. Wow. Me pegó un golpe. Y después me miraba y me miraba. Luego, una niñita de 2 años estaba jugando con sus juguetes y tomándose un juguito. Vino la abuelita de esa niñita para darle de almuerzo, le quitó los juguetes, le quitó el jugo. Aquí está Dios presente. Esa niña de 2 años abrió los ojos con una cara de odio contra su abuelita que me asustó. Y como la abuelita le quitó eso y no pudo hacer nada más que mirarla con odio, comenzó el berrinche, el pataleo y a tirar las cosas. Un especialista y doctor en niños dijo: esa niña de 2 años, si hubiese tenido el cuerpo y la fuerza de una persona adulta,
habría golpeado a su abuelita inmediatamente. No lo hizo porque tiene 2 años y porque sus miembros son débiles. Pero si hubiese sido adulta, habrían golpeado a esa abuelita, esa niña. ¿Cómo pasa eso? Proverbios capítulo 22, versículo 15, dice la Biblia: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Miren lo positivo, lo negativo. La necedad está ligada en el corazón del muchacho. Eso es lo negativo. Lo positivo, más la vara de la corrección lo alejará de él. Pensé esto. ¿A cuántos niños menores de 8 años los papás lo están sorprendiendo en una mentira? Y el niño menos de 8 años inmediatamente reacciona negando que mintió y culpando a otro niño que él lo hizo. ¿Quién le enseñó eso? El papá la está sorprendiendo en una mentira y papá, yo no fui, fue él. Niega la mentira y culpa a su hermanito. ¿Quién le enseñó a culpar a otro? ¿Quién le enseñó a mentir? Si todavía ni sale ni para la calle. ¿Cuántos niños están jugando con sus juguetes? Viene otro niño a jugar con él y el niño menos de 8 años reacciona guardando todos sus juguetes, protegiendo todos sus juguetes. Y mira a su amigo seriamente, le dice: estos juguetes son míos y de nadie más, y no te los presto. ¿Quién le enseñó a ser egoísta a ese niño? ¿Quién le enseñó? Si solo tiene 2 y 3 años, ¿quién le enseñó a ser egoísta? ¿Quién le enseñó a culpar a otro? ¿Quién le enseñó a negar la mentira? Me pregunté, ¿quién le habrá enseñado a Caín a tener envidia y a odiar a su hermano Abel? ¿Quién le habrá enseñado a los hermanos de José a envidiar a José y a aborrecerlo porque era el preferido de papá? ¿Cuál es la fuente de todo engaño, de toda perversidad, de malos pensamientos y de la maldad? ¿Cuál es la fuente de eso? Perverso y engañoso es el corazón. Jesús dijo que del corazón salen los malos pensamientos, el egoísmo, la envidia, las mentiras, los homicidios, las murmuraciones, los golpes, salen del corazón. La necedad está ligada, está amarrada, está atada al corazón del muchacho. El mismo principio de maldad que llevó al niño a golpearme, el mismo principio de maldad que llevó a la niña a mirar con odio a su abuelita, el mismo principio de maldad que lleva a un niño a ser egoísta y culpar a otros, ese mismo principio lleva a un hombre a mentir, a culpar, a engañar, golpear y hasta asesinar a otras personas. La hierba mala está ligada al corazón del muchacho. Algún día esa hierba va a crecer, va a florecer. Y los padres van a lamentar mucho y con mucho dolor en su corazón sobre la conducta, sobre el carácter de sus hijos.
¿Por qué debemos con urgencia moldear y formar el carácter de nuestros hijos? Porque la necedad, dice la Biblia, está amarrada, ligada y atada en sus corazones. Proverbios capítulo 13, versículo 24. Proverbios 13, versículo 24. Padres, el que detiene el castigo, a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Wow. ¿Amén, papitos? Quiero aclarar que no estoy hablando de aquellos padres que tratan a sus hijos como bestias salvajes. No estoy hablando de aquellos padres que abusan de su autoridad sobre sus hijos, que los tratan con esa aspereza, que los tratan como animales. No estoy hablando de esos padres que no tienen misericordia, ni compasión, ni bondad por sus hijos. No estoy hablando de sus papás. Pero también quiero aclarar que los padres que no se preocupan de la crianza, de la disciplina, de la amonestación, de la formación del carácter de sus hijos, también quiero decirle a sus padres que ellos también no tienen ninguna misericordia y ninguna bondad y ningún amor por sus propios hijos. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Amas a tus hijos? ¿De verdad? Vamos a ver. Necesitamos ser evaluados. Necesitamos ser examinados por nuestro Padre Celestial. Necesitamos revisar nuestras conductas como padres a la luz de la palabra de Dios. Hay por lo menos 6 cosas en que los padres podremos ayudar a nuestros hijos en la formación de su carácter para que sea una disciplina eficaz y una disciplina correcta hacia ellos. Lo necesitamos como papá. Número 1, la credulidad en la palabra de los padres. No dije credibilidad, estoy diciendo credulidad. Y eso significa que nuestros hijos nacen con la capacidad de creer, de confiar todo lo que los padres le dicen. Los hijos nunca dudan de la palabra de un papá, de una mamá. Los hijos creen todo lo que un papá les dice, ciegamente. Si lo dijo mi papá, así va a ser, porque mi papá me lo dijo. ¿Cierto? ¿Cuántas veces oímos a los padres decir a sus hijos: hijo, deja lo que estás haciendo o te voy a castigar? Hijo, deja de hacer lo que estás haciendo o te voy a castigar. El niño siga haciendo lo que el papá le está diciendo que no lo haga. Y nunca llegó el castigo. Y nunca llegó la corrección. Y nunca llegó la disciplina. ¿Cuántos padres le dicen a sus hijos: mijito, si se porta bien, si me trae buenas notas del colegio, le prometo que mañana lo saco a pasear y a pasar un buen día? El niño hizo conducta, el niño se portó bien, trajo buenas notas, y el paseo nunca llegó. La recreación nunca llegó. Wow. Con el pasar del tiempo, tu hijo va creciendo, te va observando, te va percibiendo y va perdiendo
toda la confianza en ti. Porque te empezó a mirar como un papá que no dice la verdad, como un papá que no cumple con sus compromisos, como un papá que no cumple con su palabra. Y pierde la confianza en ti. Y cuando están más grandecitos, ya están decepcionados de nosotros. Ya no nos creen. Al principio lo creían todo. Al principio lo confiaban siempre. Pero ya más grande, cuando empezaron a tener discernimiento, y a entender, y a comprender, y a percibir, mi papá no cumple con lo que dice. Nuestros hijos esperan que nosotros, los padres, seamos personas de palabra y cumplamos con las cosas que prometimos. Si les prometimos castigo, hay que hacerlo. Si les prometimos premiarlo, hay que hacerlo. Pero eso no es tanto la enseñanza. Cuando cumplimos con nuestras promesas y cuando hablamos siempre con la verdad con nuestros hijos, estamos enseñándole a nuestros hijos algo del carácter de Dios. Estamos diciéndole a nuestros hijos, hijo, nuestro Dios es un Dios de verdad y que dice la verdad. Y además, hijo, nuestro Dios es un Dios que cumple sus promesas y cumple con su palabra. Y los hijos empiezan a mirar a Dios como un Dios de verdad, empiezan a mirar a Dios como un Dios que cumple con sus promesas, que cumple con su palabra. Y todo lo que dice es fiel y verdadero. Y los hijos empiezan a mirar a Dios de otra forma. Dos, nuestros hijos son dependientes de los padres para dirección y protección. Nuestros hijos todo el tiempo están buscando protección, seguridad en nosotros. Nosotros, los padres, somos la protección, somos la seguridad para nuestros hijos. Amén. Pero, ¿puedes imaginar lo fuerte que puede ser para un niño ver a sus padres en medio de un problema, en medio de una crisis, y el niño mira a sus papás que se están derrumbando, que no saben qué hacer, que entran en pánico, que se vuelven locos? Imagínate la seguridad y la protección de ese niño que ve a sus padres derrumbarse, ni saber qué hacer en la crisis. ¿Puedes imaginar lo fuerte que debe ser para un niño que está seguro con sus padres, oír que sus padres todo el tiempo hablan de problemas económicos y financieros y cosas así? Y el hijo escucha y el hijo percibe que están todo el tiempo hablando que me falta esto, que necesito esto, cómo vamos a arreglar esto, cómo vamos a solucionar esto. ¿Dónde está la seguridad de ese niño? ¿Dónde está la protección de ese niño? ¿Dónde está la confianza de ese niño? Ahora imagina lo fuerte que debe ser para un niño oír y escuchar a sus padres todo el tiempo. Tenemos que separarnos, tenemos que divorciarnos. Toda la confianza, toda la seguridad, toda la protección de ese niño se derrumba en pedazos. Toda esa seguridad que el niño tuvo, toda esa protección que el niño tuvo, se va a tierra y el niño se derrumba. Mis padres se separan. ¿Y qué voy a hacer yo? Nosotros somos la seguridad de ellos. Nosotros somos la protección de ellos. Lo que les damos la confianza a ellos. Les damos confianza, seguridad y protección. Y cada vez que nosotros le damos seguridad y protección a nuestros hijos, estamos mostrándole a nuestros hijos
así nuestro Dios nos cuida, nos protege y nos da seguridad. Entonces nuestros hijos, al sentirse seguros con nosotros, al sentirse confiados con nosotros, más seguros, más confiados, más protegidos, se van a sentir bajo las sombras del omnipotente Dios. Van a vivir confiados, porque ellos saben que Dios los cuida también a ellos. Estamos enseñándole a nuestros hijos a vivir vidas seguras, vidas confiadas. Esa es nuestra responsabilidad. Amén, hermanitos. Amén. 3. Nuestros hijos siempre quieren imitar a sus padres. Wow, eso es tremendo. Nuestros hijos tienden todo el tiempo a imitar a sus padres. Ya sea para bien, ya sea para mal. Pablo le dice a los corintios, yo los engendré por medio del evangelio, os ruego que me imiten a mí. Luego Pablo le dice a los hermanos de Efeso, sean como hijos de Dios, sean imitadores de Dios. Nuestros hijos imitan nuestros hábitos, nuestros gestos, nuestras palabras, nuestras conductas. Nuestros hijos nos quieren imitar en la forma que hablamos, cómo nos relacionamos con los demás, cómo le respondemos a los demás, cómo tratamos a los demás. Nuestros hijos quieren imitarnos en todo a nosotros. Nosotros somos, como padres, una fuerte influencia para nuestros hijos. Pero también podemos influenciar negativamente. Pensé en el caso de Abraham, y eso me gusta de la Biblia, porque la Biblia habla las cosas buenas de los hombres de Dios y también las cosas malas de los hombres de Dios. Y Abraham, el padre de todos los creyentes, le dijo a su esposita Sara que mintiera en Egipto. Dile que eres mi hermana y no mi esposa. Y volvió a decirle por segunda vez en Abimelech, Sara, te pido otro favor, ¿puedes mentir de nuevo por mí? Abraham. Resulta que después Abraham tuvo el hijo llamado Isaac. Y Isaac también le mintió a Raquel, su esposa. Y resulta que Isaac tuvo un hijo llamado Jacobo. Y otro hijo llamado Esaú. Y Jacobo, tramposo, peligroso y mentiroso, también engañó y le mintió a su papá Isaac. Y resulta que Jacobo tuvo 12 hijos. Y los 12 hijos también le mintieron a él, diciéndole que José había sido muerto por una bestia. Es decir, una familia de mentirosos y engañadores. De generación en generación. Todos mienten. El papá, el hijo, los nietos y los bisnietos, todos mienten. ¿Cómo un patrón de conducta de una generación a otra generación puede causar tanto daño en una familia? Nuestros hijos crecen en un hogar y están captando, percibiendo silenciosamente nuestras palabras, nuestras conductas, nuestras reacciones. Nuestros hijos nos observan, ellos perciben. Nuestros hijos nos están observando todo el tiempo a nosotros. Todo el tiempo. Ellos saben que sus padres, cuando sus padres toman en serio las cosas de Dios, toman en serio la palabra de Dios, toman en serio la iglesia de Cristo, toman en serio en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Los hijos perciben que sus padres tienen prioridades y tienen valores. Y para ellos, saben que sus padres buscan primeramente el reino de Dios y la justicia de Dios. Nuestros hijos se dan cuenta cuáles son los verdaderos valores de sus padres. Saben que sus padres que tienen su corazón en los tesoros terrenales
o tienen su corazón en los tesoros celestiales. Nuestros hijos saben eso. Nuestros hijos captan, ven nuestro entusiasmo cuando venimos a la iglesia. Pero también ven nuestro entusiasmo cuando los llevamos a ver un partido de fútbol o una recreación. Y algunos niños me han dicho, si mis padres tuviesen todas las energías, todo el entusiasmo, todas las ganas para ir a la iglesia, como cuando van a ver un partido de fútbol, cuando van a ver un partido de fútbol, están todos entusiasmados, todos con energía, todos contentos, hacen preparativos, sacan entradas, se ponen la camiseta y se preparan para ir. Si mis papás fueran así a la iglesia todos los domingos, que sería distinto en mi hogar. Algunos niños me han dicho. Sería muy distinto en mi casa. También nuestros hijos captan y perciben cuando estamos engañando y mintiéndole a otras personas. Ellos no son tontos. Ellos son inteligentes y perciben todas esas cosas. Y además, nuestros hijos captan, perciben cuando en una mesa nos sentamos a almorzar o a cenar y empezamos a hablar mal de los líderes de una iglesia y empezamos a hablar de los hermanos de la iglesia. Ellos captan esas cosas. Y después llegan el matrimonio diciéndonos, hermanito, ayúdeme con mis hijos que no quieren venir a la iglesia. Y yo digo, no podemos resucitar los días domingos lo que ustedes como padres matan todos los días en la semana en sus propias casas. ¿Quiere que lo diga de nuevo? Nosotros no podemos resucitar con una prédica, con una escuela dominical los domingos a lo que los padres matan todos los días en sus casas, con sus gestos, con sus malas palabras, con su poco entusiasmo, con sus quejas y con sus murmuraciones. Y después traes a tu hijo para que y lo resucitemos si lo estás matando todos los días. Hay trágicos resultados si descuidamos nuestro deber como padres. Proverbios 29, por favor. Versículo 15. La vara y la corrección dan sabiduría. Eso es positivo. Escuchen, padre. La vara y la corrección dan sabiduría. Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Proverbios 17, 25, por favor. ¿Estamos bien, cierto? ¿Estamos escuchando? Ok. Proverbios 17, 25. El hijo necio, el consentido, es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz. Nuestros hijos pueden ser nuestra mayor alegría, pero también nuestros hijos pueden ser nuestra mayor amargura. Nuestros hijos pueden ser nuestra mayor felicidad, pero también pueden ser nuestra mayor desgracia. Nuestros hijos pueden ser nuestro mayor gozo,
pero también pueden ser nuestros dolores de parto del día a día. Padres, todos aquellos jóvenes que están en prisión, todas aquellas señoritas que están en la prostitución, todos aquellos jóvenes que están en la drogadicción, un día fueron niños y también tuvieron padres. También tuvieron papá. Pero ya están en prisión, ya están en el tráfico, ya están en la prostitución. Padres que pensaron que amaban y daban todo por sus hijos. Pero me pregunto en esta noche, ¿realmente amaron a sus hijos? El que detiene el castigo a su hijo aborrece, pero el que lo ama desde temprano lo corrige. Amén. Hebreos capítulo 12, por favor. Este pasaje no habla de los padres, habla de nuestro Padre Celestial, de Dios. Pero hay algunos principios en el pasaje que podemos aplicar para nosotros como padres. Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 10. Hay algunos principios. Por favor, este pasaje no habla de los padres, habla de Dios como nuestro Padre, por si acaso. Pero vamos a aprender algunas lecciones de este pasaje, mirando a Dios como nuestro Padre. Versículo 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Padres, hijos, no menospreciemos la disciplina del Señor. Y yo podría añadir, no menospreciemos la disciplina de nuestros padres. Versículo 5, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. No tienes por qué desanimarte, no tienes por qué desmayar, no tienes por qué frustrarte cuando Dios nos quiere corregir, nos quiere amonestar. De la misma manera, no podemos desanimarnos, no podemos desmayarnos cuando somos reprendidos, amonestados por nuestros padres terrenales. Versículo 6. ¿Por qué Dios nos reprende? ¿Por qué Dios nos corrige? ¿Por qué Dios nos quiere disciplinar? Versículo 6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Por qué Dios nos azota, nos reprende, nos corrige, nos llama la atención? Es porque nos ama. Entonces mis hijos tienen que saber que si vamos a reprenderlo, a corregirlos, ayudarlos en su formación, en su carácter, es porque los amamos, es porque los amamos con todo el corazón. Como Dios nos ama a nosotros y también nos disciplina. Y uno tiene que preguntarse, dice el versículo 7 y 8, si soportáis la disciplina de Dios, os trata como a hijo, porque aquí está, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Versículo 8, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¡Wow! Si Dios no nos disciplinara, si Dios no nos amonestara, si Dios no nos corrigiera, no les importaríamos nada a Dios. Pero nos corrige porque nos ama y porque somos sus hijos. Entonces un papá, cuando no quiere amonestar, no quiere corregir, no quiere trabajar en la formación del carácter de su hijo, ese papi le está diciendo a su hijo, tú no eres mi hijo, te encontramos en la calle. Tú no nos importas a nosotros. Por no decir bastardo. Versículo 9, 10, 9.
Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? La disciplina es para dar vida, es para ayudar en el crecimiento, en la formación del carácter del Hijo. Versículo 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para los que no es provechoso, para que participemos de su santidad. La disciplina de Dios es provechosa, es beneficiosa, para que seamos más santos y más piadosos para Dios. La disciplina de los padres es provechosa. Creamos hijos más santos, más piadosos, más dedicados, más decentes, más honestos, más justos, más rectos. Eso es lo que hace Dios y lo que deberíamos hacer nosotros. Amén. Efesios capítulo 6, donde comenzamos, versículo 4. Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Quiero aclarar algo. Muchos padres, al ver este versículo, no quieren amonestar, no quieren reprender, no quieren disciplinar a sus hijos para no provocarlos a ira, para que no se enojen, para que no den berrinche. Pero el texto está diciendo todo lo contrario. Míralo, está diciendo todo lo contrario. Dice, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos. Mira, sino es una palabra fuerte en el griego, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. El sino indica que debo criarlos en disciplina, debo amonestarlos. Precisamente te voy a amonestar, te voy a corregir, te voy a disciplinar, precisamente para que no te aires, para que no des berrinche, para que no te enojes y para que no te amargues. Es todo lo contrario. ¿Se entendió eso, no? Si no quieres que tus hijos se airen, se enojen, den berrinche y pataleo, Dios dice, disciplínalos, críalos y amonéstalos en el Señor. Eso es lo que dice Dios. Y quiero decirte algo. Tus hijos te lo van a agradecer. Tus hijos te lo van a agradecer. Tus hijos van a darte gracias cuando sean adultos. Gracias, papito. Gracias, mamita. Gracias por criarme, por amonestarme, por disciplinarme en las cosas del Señor. Como padres, tenemos la responsabilidad de enseñarles a nuestros hijos a decidir. A decir no frente a una tentación, frente a un peligro, frente a una atracción. Cuando José fue seducido por la mujer, ¿cierto? Las primeras palabras de José fueron no, no, no. Uno tiene que enseñar a nuestros hijos a tomar esas determinaciones. En un momento ellos van a tener que decirle al pecado, no. De hecho, en Proverbios capítulo 1, ellos van a tener que decirle a sus amiguitos que los invitan a desobedecer a Dios, que los invitan a pecar contra Dios. Mira, leamos el proverbio, leámoslo mejor. Capítulo 1, versículo 10, para que tú mismo lo leas de la Biblia. ¿Estamos muy cansaditos, hermanito? O sea, yo soy el único que estoy cansado.
Ok, vamos. Es bueno. Mira el 1:10. Así hay que hablarle a los hijos. Así. Miren. Hijo, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, ¿qué dice? No consientas. Hijo, diles que no. Versículo 15. 1:15. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Diles que no, no andes con ellos, no vayas con ellos. No te hagas el firme, porque el que está firme también puede caer. Ese es otro estudio para los hijos, pero hay que pensar en esas cosas. Debemos enseñar a nuestros hijos a escoger. Moisés, todo Egipto a sus pies, todos los tesoros de los egipcios a sus pies, todos los deleites del pecado a sus pies, toda la popularidad a sus pies, toda la fama a sus pies. Pero Moisés escogió, o primero Moisés rehusó los deleites temporales del pecado y escogió los vituperios de Cristo. Moisés rechazó los tesoros de los egipcios y prefirió los tesoros de Cristo. Los hijos nuestros tenemos que enseñarles a rehusar esto y a escoger esto otro, a decir no aquí y a decir sí acá. Tenemos que ayudarlos en su carácter, en su formación, a tomar estas decisiones. Tenemos que ayudarlos a que se propongan en su corazón a no contaminarse, como lo hizo Daniel. Propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con el vino que él bebía. A escoger, a rehusar, a decir que no. Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad dirigir a los hijos en eso. Porque están en la casa, pero van a salir a la calle, van a salir a la escuela, van a llegar a la universidad. Y ahí van a tener que tomar estas decisiones. ¿Qué escojo? ¿Qué digo? ¿Qué hago? Pero eso lo aprendieron primero con sus padres, con su familia. Ahí aprendieron eso. Amén. Son las 8:10. Tengo 7 minutos más. ¿Puedo? Porque allá atrás está bien buena la cosa también. Hermanos, no todos los hijos que causan vergüenza y deshonra a sus padres es porque sus padres se descuidaron en la disciplina, en la amonestación y en la crianza de ellos. Conozco a padres muy piadosos, muy temerosos de Dios, muy dedicados a Dios, que trataron de criar, de formar el carácter de sus hijos. Pero sus hijos tomaron sus propias decisiones y decidieron otro camino, otro estilo de vida, otra conducta. Y eso causó mucho dolor y tristeza a muchos padres. Y muchos de ellos, al hablar conmigo, se sienten culpables en qué fallamos, qué hicimos mal. Tuvimos largas conversaciones con ellos. Pero algo les dije. Si hay alguien en la Biblia que también sintió dolor, sintió tristeza y sintió un gran pesar por sus hijos, ¿saben quién fue? ¿Saben quién fue? Dios nuestro Padre. Les dio todo a su hijo Adán y a Eva. Les entregó todo el paraíso. Les entregó toda la felicidad. Y sus hijos
lo desobedecieron, se rebelaron y fueron rebeldes contra Dios. Y a Dios le dolió tanto eso en su corazón. Dios siente el dolor. Dios sabe lo que es ser padre. Dios sabe lo que es criar hijos y que los hijos se rebelan contra sus padres, se abandonan el camino de sus padres. Dios sabe como padre lo que es ser, lo que se siente en el corazón. Cuando un hijo que lo recibió todo de su padre se rebela contra él. Dios sabe eso. De hecho, miren Isaías capítulo 1, versículo 2. Isaías 1, versículo 2. Dios mismo lo dice. Dios sabe lo que se siente. A propósito, ¿dejó Dios de ser un mal padre? No. Él hizo todo lo que estaba en su mano. Pero mira lo que dice Isaías 1:2. Oí cielo y escuchar tu tierra. ¿Por qué? Porque habla Jehová. ¿Qué dice Jehová? Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Los crié, los discipliné, los formé, los engrandecí, los bendije, les di todo mi amor, les di toda mi bondad, pero ellos se rebelaron contra mí, dice Dios. Qué dolor para Dios en su corazón. En el capítulo 5 dice, en el versículo 4, refiriéndose a su pueblo Israel también, después que Dios les dio todo a ellos, dice el versículo 4, Isaías 5:4, Dios dice, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho? Como esperando que diese uvas, ya ha dado uvas silvestres. ¿Qué más puedo hacer yo como padre? He hecho todo por mis hijos, les he dado todo a mis hijos, esperando que cambiaran, esperando que regresaran, esperando que dieran fruto, y se portaron más mal. Dios se siente frustrado. Dios siente dolor en su corazón. Le he dado todo a mis hijos y más me acerco a ellos y mis hijos más se alejan de mí. Más los llamo y más se alejan. Y me abandonaron. Entonces Dios en Jeremías pregunta, hijos míos, ¿qué mal vieron en mí que me abandonaron? ¿Qué mal vieron en mí que se alejan de mí? Los hijos tomaron esa decisión de rebelarse contra Dios. Dios siente dolor. Dios siente esa tristeza. Así que si en esta noche, si hiciste todo por tus hijos, les diste su bondad, les diste su amor, cariño, trataste de criarlos y disciplinarlos y amonestarlos, y si al final tus hijos se quisieron rebelar, no te sientas mal, porque al final cada hijo va a tomar su propia decisión y va a tomar su propio camino. Lo que debo preocuparme yo es ser el mejor papá para ellos. Mostrarles amor, mostrarles compasión, mostrarles misericordia, y cuando hay que corregir y amonestar y disciplinarlos, mostrar también severidad para ellos. Que Dios me los bendiga. Que Dios me los guarde. Si Dios quiere, mañana continuamos para los hijos. Vamos a orar en la presencia de Dios. ¿Quién es? ¿Quién va a orar? Un himno. ¿Qué pasa el hermano que va a cantar? Disculpa, socio. Gracias, hermanos, por su paciencia. Dios me los bendiga.